Hoy vamos a hablar con Joaquín Pérez Azaustre, autor de Atocha 55, publicado por la editorial Muzara. Se trata de una novela muy necesaria y que me parece importantísimo que llegue al gran público. ¿Por qué? Relata los hechos que conocemos como la matanza de Atocha. Quizá no a todos os suene, pero en la noche del 24 de enero de 1977, es decir, con la democracia española recién empezada como quien dice, un comando de extrema derecha irrumpió en un despacho de abogados laboralistas, mató a 5 personas y dejó gravemente heridas a 4 personas. Ya podéis imaginaros lo mucho que ese triste acontecimiento contribuyó a la construcción de la democracia que tenemos hoy en día, que aunque es muy imperfecta, pero al menos es una democracia. De ahí el alto valor de esa novela, Atocha 55, y mis ganas de hablar con Joaquín, con su autor. Pasemos a la entrevista. Cuando yo supe de estos jóvenes abogados que habían muerto tiroteados por pistoleros de la extrema derecha en la transición, pues solamente el suceso, solamente esa imagen me produjo un impacto tremendo. Ese fue la piedra de toque de todo esto. Ahí empecé yo a interesarme por Atocha, como cuento al principio de la novela. Eso sería... En la novela digo que hace 20 y tantos años, pero yo creo que incluso antes, fíjate. Yo creo que incluso en mi adolescencia. Pero yo recuerdo haber visto los documentales, el documental de Victoria Prego de la transición. Y yo creo que siempre ha estado esa historia ahí. Y desde luego con ningún ánimo de reabrir heridas. Y tampoco de levantar a los abogados de Atocha como un emblema contra algo. Sino como un testimonio. Porque además la novela, como tú sabes, la novela comienza con el asesinato de los abogados, pero luego la novela tiene dos vías fundamentales. Una, contar cómo vivían, cómo era el latido de sus vidas, de qué temas hablaban, qué cosas les interesaban. Eran chicos muy jóvenes, la mayoría no pasaban de los 30. ¿Qué hacían, como decía la canción, a qué dedicaban el tiempo libre? ¿Cuáles eran sus inquietudes? ¿Cómo se amaban? ¿Qué relaciones había entre ellos? Yo quería poner cómo eran sus vidas, porque yo sabía que eran unas vidas muy ricas, eran abogados laboralistas, muy comprometidos, muy idealistas. Era de la gente que creía en la democracia, en la convivencia pacífica, creía más en el encuentro que en la beligerancia. O sea que ya de entrada eran unas vidas muy interesantes. Y luego además la novela tiene otro tramo, que es el proceso difícil, muy difícil de curación o de sanación de los sobrevivientes. Hasta llegar al último de los sobrevivientes, que es Alejandro Ruy Huerta Carbonell, con el que se cierra el libro en el momento casi presente, ¿no? ¿Y cómo fue la documentación? Porque claro, no solo por respeto obviamente a las víctimas, sino además algunos aún siguen vivos, ¿no? Algunos de los personajes, como puede ser Manuela Carmena, se me ocurre. La documentación fue muy exhaustiva y difícil porque además yo en esa época vivía fuera de España, entonces para entrevistarme tenía que andar siempre cogiendo aviones y era complicado. Primero hice un trabajo de campo muy potente, digamos. Hubo un momento, ahora ya no me acuerdo, pero hubo un momento hace 3 años que me decía una provincia de España y yo te recitaba de memoria los abogados laboralistas que había en cada provincia española en el año 77, ¿sabes? Y una documentación muy exhaustiva, un mundo apasionante. De hecho, la novela, uno de los retos, que ha tenido varias versiones la novela, uno de los retos de la novela ha sido irla adelgazando, porque me encontré con tanta historia apasionante que te daba ganas de hacer una supernovela sobre la transición y la abogacía en general, pero no había que perder de vista que el tema era Atocha, ¿no? Entonces la documentación fue muy exhaustiva precisamente para que cuando fueran mi entrevista, cuando tuvieran lugar mi entrevista, que básicamente fueron, además de muchas, con Alejandro Ruy Huerta Carbonell, el último sobreviviente de Atocha, me han ayudado mucho Manuela Carmena, me ha ayudado Cristina Almeida, José María Moedano. José María Moedano fue muy importante porque me dio la cara humana de dos personajes muy importantes del libro, que son Enrique Ruano y Francisco Javier Sauquillo. Y hubo más abogados con los que me entrevisté, Juanjo del Águila también.
Jesús Ruiz Huerta, el hermano de Alejandro, me contó cómo fue todo el proceso después del atentado, toda la curación de Alejandro, cómo lo fueron ocultando de unos pisos a otros porque recibieron amenazas de los ultras de que iban a ir a rematarlo. En fin, la documentación ha sido muy exhaustiva, como te puedes imaginar, porque yo necesitaba, la información me daba seguridad, porque esta novela, que seguro que con lo perspicaz que yo creo que tú eres, ya la pregunta me la tenía guardada por ahí, esta novela ha tenido una dificultad máxima que yo no creo que afronte de nuevo, que es escribir sobre personajes con esta carga simbólica de dolor y de muerte, que son personajes que o han estado vivos hasta hace relativamente poco, quiero decir, en la historia reciente, o han sobrevivido y además tienen familiares, tienen amigos. Es decir, hay un material muy sensible. Y si esto fuese un libro de historia, pues tú puedes escribir perfectamente sobre cómo eran cada uno de ellos y demás, ¿no? Pero si es una novela, tú tienes que sentirte con libertad para mostrar una escena de intimidad entre Lola González Ruiz y Francisco Javier Sauquillo, que eran matrimonio, ¿no? Francisco Javier pues cae en el atentado y Lola queda gravísimamente herida, cosa que la marcó para siempre, ¿no? No es que yo quiera mostrar una escena íntima entre ellos, pero tengo que tener esa libertad como escritor. Yo tengo que coger los personajes como si fuesen arcilla, como si fueran barro, poderlos moldear con libertad. Y claro, ahí entra otra palabra importante, que es el respeto. Un reto ha sido no perderle el respeto a los personajes, pero convertirlos en personas. Convertirlos en personas con los que yo pueda dialogar un poco, porque si no es que el peso de la historia te cae encima como una losa, y es más poderoso ese peso que la propia documentación, porque la documentación a fin de cuentas es cuestión de tiempo y de interés. Claro, pero además me gusta lo que dices, ¿no? Porque qué importantes son las escenas de intimidad, porque al final le coges cariño a los personajes así, ¿no? No solo con los hechos en sí más objetivos, sino, pues, por ejemplo, en las pequeñas conversaciones entre ellos, en la camaradería esa que se respira, en la relación de Lola, por ejemplo, hay un momento muy bonito cuando, no voy a decir cómo está en el libro, por desgracia, pero es algo así como, también me casé con su dolor, ¿no? Cuando se lo dice a un amigo. Y es súper potente, la verdad, ese tipo de escenas más cotidianas. Que el personaje de Lola, personaje clave del libro, porque claro, Lola es la novia de Enrique Ruano. Que Enrique Ruano, para quien no lo recuerde, porque es verdad que el tiempo va pasando como una pisonadora de la memoria, pero Enrique Ruano en el año 69 muere en extrañas circunstancias durante el registro de un piso por parte de la policía. Le habían cogido con una octavilla del FLP, y que era un partido pues ilegal, de izquierda, antifranquista y demás. Entonces lo tuvieron durante 48 horas en una comisaría y lo estuvieron interrogando y lo llevaron a un piso. Ella también estaba detenida y él misteriosamente, sin que nadie sepa cómo, salió corriendo y se tiró por el hueco de una escalera o cayó a un patio interior. Luego hubo un juicio y parece ser que, en fin, le faltaba en la autopsia, que costó mucho trabajo hacérsela, se hizo después, le faltaba un trozo de la clavícula, justo el orificio por el que cabía la entrada de una bala. En fin, es un tema muy doloroso, ¿no? Entonces Lola era la novia de Enrique en el 69. Enrique era amigo de Francisco Javier Sauquillo y de Paca, la hermana de Francisco Javier, pertenecían al mismo grupo de amigos. Y Javier parece ser que ya estaba enamorado de Lola de siempre. Entonces cuando muere Enrique, pues años después, ellos pues inician una relación y se casan. Y consiguen ser felices. Por lo que yo sé, era una pareja que se quería mucho y eran felices. Y por eso el personaje de Javier dice que se casó con su dolor, porque se casó con la sombra del novio muerto de Lola, que también era su amigo. Por eso cuando luego, el 24 de enero del 77, entran en Atocha los pistoleros y disparan y matan a Francisco Javier, claro, yo no me quiero ni imaginar Lola por dentro cómo se quedó, ¿no? Porque luego ese dolor lo arrastró siempre. Aparte de que ella recibió un impacto de bala
recibió varios, pero uno de ellos le atravesó la cara, una muela se le incrustó en la garganta, llegó a pesar 30 y tantos kilos porque solo podía alimentarse durante meses por líquido. Un horror. Lo de esa criatura, un auténtico horror. O sea que, sí, con esos detalles... a mí hay un detalle que no sé dónde está en la novela, que no recuerdo dónde está, en el que simplemente Javier recuerda esa mañana, la mañana del atentado, él recuerda luego por la mañana cómo el sol, al entrar en el dormitorio, pues daba en el pelo de Lola, que estaba dormida, ¿no?, en la cama. En fin, creo que esos detalles, como tú dices, ayudan, y sobre todo ayudan a acercar el drama a nosotros. Totalmente. Porque si no parece que estás viendo una película, ¿sabes? Que es lo que yo quería que dejara de pasar con lo de Atocha. Yo quería que dejara de ser un capítulo en todos los documentales de la transición, que se convirtiera en una historia con auténtica entidad. Además está escrito en presente, cosa que me sorprendió mucho y me gustó y me ayudó a meterme, ¿no?, en situación, a estar ahí con ellos, realmente. Esa ha sido una buena experiencia para mí. El presente siempre me ha ayudado bastante en la narración, porque quería despojarla de cualquier matiz historicista y de cualquier riesgo documental, que lo tuvo, ¿eh? La novela al principio tenía el doble de extensión y fui podando para que lo que quedase fuese lo que yo quería al principio, que era la historia. Ahí está un poco mi siguiente pregunta, más en el proceso creativo tú como autor, ¿no? Porque has hecho la documentación y entonces te toca sentarte y escribir, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? ¿Cuántas versiones más o menos tuviste? ¿Cuánto duró todo el proceso? Bueno, a mí me dijo una vez Jorge Herralde que yo era un autor de largos y lentos procesos. Y es cierto. Esta novela la empecé a nacer, fíjate lo que he dicho, la empecé a nacer, quiero decir, la empecé a escribir cuando nació mi hijo. O sea, que la empecé a nacer en el año 2016, cuando nació mi hijo, que fue una experiencia también tremenda, empezar a escribir esto cuando tú estás asistiendo a la vida, ¿no? A la vida en su expresión más pura y plena, ¿no? Que se abre paso. Tardé mucho en encontrar la forma de entrar en la novela. Yo quería escribir una novela de Atocha, pero no sabía cómo entrar, porque sabía lo que no quería. No quería hacer un thriller sociopolítico de la transición. Tampoco quería correr el riesgo Cuéntame, que me parece una serie absolutamente respetable que yo he visto en algunas ocasiones, pero no quería eso. No quería que los personajes estuvieran todo el rato poniéndose y quitándose los pantalones de campana y escuchando a Raymond, ¿no? Aunque eso también, algo de eso tiene que haber para ambientar el... Pero yo quería contextualizarla en el presente, es decir, quería acortar todas las distancias. La distancia del tiempo, que pareciera una historia que el lector de ahora mismo se pudiera sentir cercano a ella, y que luego las conversaciones de los personajes y todo nos acercásemos lo máximo posible a ese mundo. Y el presente me ha ayudado, fue una buena lección. Eso me ayudó de principio. Luego versiones ha habido muchísimas, no menos de 5 o 6. No menos de 5 o 6. ¿Y cuáles han sido tus referentes a la hora de enfrentar el proyecto? Pues no sabría decirte la verdad, porque la película de 7 días de enero de Juan Antonio Bardem la he visto muchas veces porque el escenario es real. O sea, yo he leído 2 versiones, que está rodada en el despacho, cosa que me extraña un poco, o que se recreó el despacho absolutamente. En realidad me da lo mismo. Mi forma de entrar en el despacho fue esa película, que luego coincide mucho con los testimonios que yo he recabado. Por ejemplo, Cristina Almeida me contó que los famosos cojines con funda roja o anaranjada que habían puesto sobre unos bancos con unas fundas que habían comprado en una tienda de la calle Toledo, aquí en Madrid, eran los mismos que ella tenía en su propio despacho en Españoleto. Ese tipo de detalles muy concretos
a mí me han ayudado a acercarme al cuadro, ¿no? Pero mira, ha habido una influencia muy directa, que además le hago homenaje al final del libro, que es los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. Ese cuadro ha sido clave para mí, porque en ese cuadro, como tú bien sabes, los dragones que están disparando a los españoles que están detenidos, que están prisioneros por haberse levantado contra los franceses, están de espaldas. Salen con sus capotes, todos grises, salen con sus fusiles y se ven las caras de una manera muy expresiva de las víctimas, ¿no? Se ven este famoso que está con los brazos abiertos, que parece un molino de viento, los demás, se ve también un poco el camino de los que vienen desde lejos, que suben también hasta los altos de Moncloa para ser fusilados. Y cuando me fijé en ese, cuando recordé ese cuadro, pensé, este va a ser mi enfoque. O sea, yo quiero los rostros de las víctimas y sacarlos de su condición de víctima y convertirlos en personas, en personajes que tenían una vida absolutamente plena. Y los ejecutores no me interesan tanto como a Goya las caras de los franceses, ¿no? Le dedico un poco más de tiempo cuando cuento el proceso judicial, la instrucción del juicio por parte del juez Gómez Chaparro, porque es importante, fue muy importante ese juicio, y no puede obviar a los asesinos, ¿no? Y a los implicados que hubo. Pero no me interesaba. ¿Y crees que nos falta memoria? ¿Que están poco reconocidos los abogados de Atocha? Yo creo que nos falta memoria de todo, pero que es inevitable que nos falte memoria porque también la vida avanza. O sea, tampoco quiero ser excesivamente duro, porque ahora sería el momento en el que yo tendría que decir, no, porque sí, claro que nos falta, porque esto es un desastre, que lo es. Yeah. Pero es normal que las cosas, además, mira, el olvido de los abogados de Atocha empezó en el año 82. O sea, la gente no quería estar pensando en el sufrimiento y el dolor. Y eso hay que entenderlo. O sea, yo mismo que he escrito una novela recuperando la memoria de esta gente fantástica, soy consciente de que la gente venía del final de una dictadura y que tenía ganas de dejar de escuchar a cantautores y irse al Rocola a tomarse unas copas, ¿no? Y quería disfrutar y quería liberarse. Entonces, esto que estoy contando de una manera un poco frívola fue muy injusto porque para los sobrevivientes del atentado, para los familiares de los asesinados, para los amigos de los asesinados, para todo ese mundo de la abogacía antifranquista, cuando gana las elecciones Felipe González en el 82, lo de Atocha acaba de ocurrir. Porque del 77 al 82 han pasado 5 años. Y si tú ves los documentales del final del franquismo, del año 75, 77 o del 78, cuando se produce el referéndum de la Constitución, y luego te pones en los documentales del año 81, 82, parece que son épocas completamente distintas. O sea, hemos pasado de escuchar a Pablo Guerrero a La Bola de Cristal. Y claro, ¿era necesario sociológicamente? Quizás sí. Quizás hay veces que el olvido es necesario para sobrevivir. ¿Cómo se le dice a un tío que acabe de divorciarse y que haya querido mucho a su mujer, que diga, no, tú piensas cada día en ella y claro, te lo cargas, ¿no? Pues hace falta un poco de olvido para tirar para adelante, ¿no? Y yo creo que en España pasó eso. Pero también creo que pasado un poco el tiempo, pues es bueno recuperar todo lo que se pueda. Sobre todo para que no te sorprendan cosas y también para tener referentes de cómo se pueden hacer, cómo se pueden solucionar las situaciones. Otra cosa que yo he intentado hacer con la novela ha sido sacar a esos personajes, y esto sé que puede resultar un poco polémico, sacarlos de su ámbito tradicional de izquierda. O sea, esta es una novela que se puede leer como una novela de homenaje a la izquierda de aquel tiempo, porque en parte lo es. Pero yo no he hecho una novela para convencidos. Totalmente.
Entonces, por ejemplo, es muy importante a mí, cuando hablé con Carmena, que cuando yo me reuní con los, como te decía antes, cuando me reuní con los protagonistas, con los que quedaban, yo ya iba muy estudiado. Cuando hablé con Carmena, a ella le sorprendió que lo primero que hice fue preguntarle por su relación con Pedrol Rius, que era el decano del colegio de abogados. Entonces, Pedrol Rius era un tío del aparato franquista puro y duro. No solo eso, había sido fiscal contra varios chequistas después de la guerra civil. O sea, había conseguido que se condenara a muerte o a prisión, me imagino que en aquella época sería prisión incondicional, a los directores, a varios directores de las checas en Madrid en las que se había torturado y matado a gente de derechas que estaban ahí prisioneros, ¿no? Es un tío que hizo su dinero, que hizo su vida profesional en el régimen de Franco. O sea, lo más opuesto que nos podamos imaginar a un tío de izquierda. Pero era consciente de que se estaba España abriendo un tiempo nuevo y él conectó con estos jóvenes abogados de izquierda, como Manuela Carmena, como Cristina Almeida, como Paca Sauquillo, que estaban en el colegio de abogados tratando de darle a eso otro aire. Entonces yo me encuentro con que Carmena se ha hartado de decir, para quien lo haya querido escuchar, que en esa época a veces se entendían mejor con abogados monárquicos del círculo de Don Juan de Borbón, como Jaime Miralles o Joaquín Satrústegui o Pedrol Rius, que con gente que eran del PC, pero que todavía no se habían bajado del carro de Stalin. Entonces, esa realidad que es multiforme, que no es maniquea, que no es blanca o negra, sino que tiene muchos tonos grises intermedios, esa luego es la vida. La vida es que un tío que piensa lo contrario que tú, en un momento determinado, porque es honrado y es honesto o es un buen tío, pues te echa una mano. Y el que tiene la misma idea que tú, pues justo aprovecha tu momento para hundirte. Eso también es la vida, ¿no? Entonces, tratar de hacer un relato maniqueo en el que los buenos son unos, los malos son otros, y todo lo que se salga de ahí es fascismo, pues no puede ser. Entonces yo creo que todas estas historias que estamos comentando, creo que tienen una cristalización o una posible proyección en el presente. Por supuesto que sí. Tristemente sí. Claro, yo es que ahora veo lo contrario. O sea, yo te lo digo, no te pongo a ti en el compromiso, pero te lo digo yo. Yo ahora veo lo contrario. Yo veo que la gente se atrinchera en su posición y utiliza su posición para golpear al de enfrente. Yeah. Esta generación aprendió a dialogar y a entenderse. Y una cosa muy importante en las relaciones humanas, que es ceder. Ceder, reconocer cuando te has equivocado. Esto vale igual para evitar un divorcio que para solucionar un conflicto de este tipo, ¿no? Te lo iba a decir, digo, en el día a día se practica sí o sí, si quieres. Y el que no lo practica acaba solo. O sea, Miguel Ángel Blanco, cuando le pegan un tiro en el año 95, o cuando matan a Ernest Lluch, o cuando matan a Francisco Tomás y Valiente, yo no lo percibía en aquella época como que habían matado a uno del PP o uno del PSOE. Y nos unió. Claro, o sea, yo, sobre todo lo de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Yo recuerdo que tú te lo sentías en tu propia carne como que te habían disparado a ti. A ti te importaba un pito si era del PP o del PSOE. Cuando matan a los abogados de Atocha, a la manifestación esa de Madrid, no fueron solamente gente de izquierda. Yo conozco casos de muchos abogados conservadores que cogieron, se plantaron allí, se pusieron su toga. Hubo manifestaciones además en toda España, no solamente la superfamosa de Madrid, que mucha gente se había sentido atacada, no solo gente de izquierda. Entonces, como esto de lo que se trata es de convivir, yo por supuesto no le estoy quitando el origen ni la militancia, más tú sabes, tú que has leído la novela, que es una novela en la que la militancia antifranquista es uno de los temas del libro, vaya, y además expuesta con muchísimo respeto, ¿no? Y cuidado. Pero llega un momento que cuando se producen determinado tipo de agresiones, tú te tienes que sentir aludido como ser humano y como ciudadano. Y eso es lo que yo creo que ahora no se tiene tan en cuenta.
Y cuando se recuerda a Atocha, se recuerda de esa manera partidista. Y yo creo que hay que recordarlo. Cuidado, que a lo mejor también no ha habido un ejercicio colectivo de construcción de una memoria común. Pero bueno, nunca es tarde. Yo, desde luego, no he escrito una novela solamente dirigida a la gente de un extremo del espectro político. No, eso me sorprendió además y gratamente, porque te confieso que cuando me acerqué a la novela yo me esperaba pues algo muy, muy político, de un lado o del otro, ¿no? Pero muy político. Y no, me encontré simplemente un poco lo que tú estabas diciendo antes, la historia de unos chicos jóvenes con ganas de vivir, también, obviamente, también con sus amores, con sus miedos, con sus ilusiones de juventud, ¿no? Que les pasó lo que les pasó. Y eso yo creo que también es lo chulo de la novela, ¿no? No sé, se me ocurre, por ejemplo, personajes como Manuela Carmena, que es fácil que igual el autor, igual sin haberse dado cuenta, la hubiese endiosado o lo contrario, ¿no? Y no, sin embargo, como un personaje más. Y eso me gustó mucho. Muchas gracias. Yo quería que el lector o la lectora pudieran entrar en el despacho, sentarse en una mesa y ver cómo funcionaba el despacho. Qué tipo cómo se distribuían el trabajo, por qué iban a los barrios, por qué asesoraban a las asociaciones de vecinos, qué tipo de muebles tenían en su despacho. Bueno, era un despacho de grandes lujos, pero todo se hacía con muchísima ilusión. Yo quería abrir una puerta. Mira, durante años, yo pasaba por Madrid, por Antón Martín, y miraba el monumento y sentía una deuda. Esto tiene que ver con la primera pregunta, ¿no? Pero desde que llegué a Madrid, yo llegué a Madrid en el año 98. Y cuando la primera vez en el año 98 pasé por el número 55 de la calle Atocha, yo sentí un estremecimiento, ¿sabes? Y siempre tuve claro que si escribía la novela, los protagonistas tenían que ser los vivos. Y cómo vivían, ¿sabes? Y la política tenía que aparecer, pero no podía ser una novela política, porque yo no estoy adoctrinando aquí. Entonces, realmente, claro que hay mucha política en la novela y está claro que yo me posiciono en el ámbito de estos abogados, por su actitud contra la dictadura, por su militancia, por el uso alternativo del derecho que se llamaba entonces, que era utilizar, en vez de andar en la lucha armada o en la lucha de otro tipo, utilizar las estructuras jurídicas y procesales que ya existían para desde dentro, jugando con el derecho a favor, poder ganar juicios, como hicieron, ganaban muchísimos juicios. ¿Pero por qué? Porque eran talentosos. Claro. Y eran trabajadores y eran brillantes, no iban a darse cabezazos diciendo esto es un sistema injusto. Bueno, vale, es un sistema injusto, pero como dijo Jaime Sartorius, es un sistema injusto que nos da una ventaja. Y le preguntaron ¿cuál? Que hay un sistema. Eso fue un descubrimiento un descubrimiento discursivo de Jaime Sartorius, que también me ayudó, cuando hablé con él me ayudó mucho, que me dijo, no, Joaquín, es que el sistema era corrupto, pero había un sistema. Si hay un sistema, tú tienes algo a lo que atenerte. ¿Qué feedbacks has recibido de la novela? Porque claro, como decíamos, ¿no? Algunos están vivos aún, entonces habrán leído y se habrán visto en las páginas como personajes. ¿Qué te has encontrado? Pues mira, me he encontrado en general todo muy bien, pero hay que tener en cuenta que la novela sale justo antes de que se declarara la pandemia. Pero justo antes. De hecho, la novela no he hecho presentaciones de la novela. La novela recibió un premio de la Organización Médica Colegial, el premio Albert Joubert, y en la entrega del premio, pues ahí sí pude un poco disfrutar de la sensación de haber publicado el libro, ¿no? Porque fue justo antes de la pandemia. Pero en ese acto que vino Paca Sauquillo, que Paca Sauquillo está muy aludida, pues claro, Paca Sauquillo, para empezar, personaje de la novela. Ella me ha ayudado, hablando con ella varias veces, y me ha dado una información, sobre todo muy de piel, muy, muy cercana, sobre cómo eran ellos, ¿no? Y luego hay 3 personajes clave de la novela, aparte de la propia Paca, que como personajes salen, que son su hermano Francisco Javier, Enrique Ruano
el anterior novio de Lola, y la propia Lola, su cuñada, que fueron amigas siempre, toda la vida, ¿no? Una vida además muy dura. Entonces Paca, yo estaba hablando con unos amigos y ella estaba a mi lado y le estaban haciendo una entrevista de televisión. Entonces Paca, yo la escuché por aquí, como quien no quiere la cosa, y dijo, no, este es el libro, algo así dijo, este es el libro más completo que se ha escrito sobre Atocha, dice, porque cuenta cómo éramos y cómo vivíamos. Yo dije, pues ya está, lo he conseguido. Pues sí, totalmente. A ver, siempre hay un punto de artificio, hay un punto de invención, claro, pero a mí es que me interesaba hasta qué tipo de combinados bebían. Si eran más de gin tonic o más de esto, qué tipo de música, ¿bailaban o no bailaban? Cristina Almeida me dijo, claro que bailábamos un montón, nos encantaba bailar, yo me apuntaba a todas las fiestas. Además, tal y como es ella, claro, te lo imaginas. Claro, porque tú tienes la imagen de que son unas víctimas, que lo son, que lo han matado, y los que no han matado han quedado un poco muertos en vida. Piensa en el franquismo, esa época tan oscura. Pero es que al mismo tiempo estaba sonando la radio Dancing Queen de ABBA. Y tenían 20 y tantos años, 30 años. O sea, quiero decirte, eso también forma parte del mundo de Atocha, ¿no? Y yo lo que quería era, ya te digo, abrir la puerta de ese despacho que a mí me emocionaba tanto cuando pasaba yo por el número 55 de la calle, después con el monumento. Yo quería abrir esa puerta para que los lectores pudieran entrar y ver cómo era. Pues lo has conseguido, de verdad que sí. Nada, desde aquí, para la gente que nos esté viendo, recomendar la lectura de Atocha 55, porque ya como novela les va a encantar. Y además, pues eso, ¿no? Dar luz a unos personajes a los que yo siento, al menos que les debemos tanto, ¿no? Cuando piensas y ves las imágenes del funeral, ¿no? De esa procesión que hubo en Madrid, a mí se me encoge el corazón y te das cuenta de lo mucho que les debemos a ellos y a otros como ellos. Y nada, pues muchas gracias como lector, a ti como autor por dar luz y esta buena novela, que siempre es de agradecer una buena lectura. Muchas gracias a ti, Tony, porque te aseguro que ahora que ya nos hemos conocido, espero que este sea el principio, como en la película, de una hermosa amistad. Ya te contaré en qué circunstancias he escrito la novela, y es una novela a la que estoy unido emocionalmente mucho por variadas circunstancias. No solamente el tema en sí, sino también circunstancias mías personales, porque a veces en la escritura entra todo, entra cómo estás tú, lo que te sucede. Sí, sí. Y desde luego, el mayor premio para un escritor es encontrar un buen lector, y encontrarte a ti como lector de Atocha 55 te aseguro que ha sido un regalo, ¿eh? Ya desde que publicaste aquel texto en Instagram, tan entusiasta, que además lo escribiste con una pasión que a mí me resultó muy cercana, porque cuando a mí me entusiasma un libro, también escribo de tirón, te lo confieso además, o sea, que lo escribí de tirón, y además tal y como lo decía, o sea, tal cual lo terminé, y fui, y me sentía realmente eso, ¿no? Como el final del Código Da Vinci, cuando ves a Tom Hanks con la música así creciendo, porque sí, o sea, mira que he pasado 100.000 veces, claro, imagínate, pero fue como esa cosa épica de salgo de casa, voy expresamente para allí, no es que me coja de camino, no es que esté de pasada, no, voy a ir expresamente y me planto delante, ¿no? Y además eso, pues me gustó quedarme un rato ahí delante, después en el monumento, como hacía pocos días de la entrega de flores, pues aún había flores todavía, ¿no? Habían fotos, habían poemas, o sea que también fue emocionante, ¿no? Y la verdad es que fue un momento chulo de homenaje personal, o sea, también ellos ya poco puedo hacer por ellos, pero sí que fue un momento muy íntimo y muy bonito para mí y mágico. ¿Qué más puedo decir? Me podría alargar, pero estaría diciendo lo mismo, que muchas gracias. Tony, muchas gracias a ti, por escribir un libro tan chulo. Bueno, muchas gracias, un placer. El placer es mío. Un fuerte abrazo, Joaquín. Seguimos hablando, hasta luego.